Tema combustible, sí, un problema que se suma a Bolivia y no estamos hablando de un mes atrás, estamos hablando ya de un año y medio más o menos que tenemos este problema. Diferentes sectores se han pronunciado al respecto, movilizaciones también. Usted ha tomado en cuenta la jornada pasada esa movilización por parte de choferes y han dado 72 horas por parte de la FEJUVE de la ciudad de El Alto al gobierno para que dé soluciones a dichas demandas. Sin embargo, todos nos preguntamos, ¿por qué faltan los carburantes en Bolivia? Esa es la interrogante que le voy a trasladar, por supuesto, a nuestro invitado. Le doy la cordial bienvenida a Luis Fernando Romero, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija. Una pregunta que obviamente se ha hecho un análisis en base a la gestión 2024 y que tiene sus consecuencias un 2025. Bienvenido, Luis Fernando. ¿Cómo estás, Kelly? Muy buenos días, gracias por la invitación. Y sí, creo que importante y pertinente hablar de este tema, no solamente que es coyuntural, sino que es una problemática que ya venimos arrastrando desde la gestión pasada, que es el abastecimiento poco regular de carburantes, que ha hecho de que exista más inflación, colas largas y un reclamo generalizado de la población boliviana. Sí es importante, por supuesto, sin embargo, todos nos hemos preguntado en algún momento, sobre todo aquellos quienes trabajan precisamente con el combustible, el carburante, bien sea la gasolina, el diésel. Sin embargo, las filas extensas en diferentes surtidores han dado mucho de qué hablar, pero le preguntamos lo siguiente: ¿por qué están faltando los carburantes en Bolivia? El 2024 sufríamos, sí, pero no a ese nivel del 2025. Bueno, la respuesta es simple si nos vamos a corto plazo, y lo ha declarado la semana pasada YPFB, la principal empresa y se suponía la más rentable del país, donde además de indicar insolvencia ha indicado que tiene liquidez, principalmente de divisas, para pagar oportunamente a los proveedores y por ende pues dotar oportunamente al mercado interno, que se estima que al día requiere aproximadamente 6 millones de litros de gasolina y aproximadamente 7 millones de litros de diésel. Es una cantidad muy grande para una economía tan pequeña y luego vamos a explicar por qué. Además de que se requiere aproximadamente 9 millones de dólares al día para poder importar carburantes. Se ha programado más de 2.300 millones de dólares solamente en la subvención de los carburantes para esa gestión, que por obvias razones va a ser mucho mayor, pero también a esto hay que sumar de que mientras tengamos subvencionados los carburantes, esto va a ser un estímulo y obviamente una causa principal para que falten los mismos en el país, porque existen volúmenes muy grandes que se van de contrabando a Argentina y al Perú principalmente. Además, hay más de 600.000 vehículos que usan de manera diaria en el país y en países fronterizos nuestros carburantes porque tienen precios muy económicos en comparación con sus economías. Y obviamente que también sabemos de que existe un uso indiscriminado de diésel y gasolina también en actividades ilícitas como la minería y el narcotráfico. Si esto sumamos que también existe una política hidrocarburífera que ha fracasado, donde simplemente se ha cosechado pero no se ha sembrado, me refiero a los hidrocarburos, y por eso ha quedado ni siquiera a medio camino lo que se habla tanto de sustitución e industrialización de hidrocarburos, y no por nada el 90% del diésel que utilizamos es importado y cerca de un 60% de la gasolina es comprado del exterior. Entonces, esas serían las tres causas principales por las cuales actualmente tenemos este problema estructural. Luis Fernando, autoridades del Estado, es decir, el ministro de Hidrocarburos, como será el mismo presidente, Luis Arce Catacora, el presidente de YPFB, el director ejecutivo de la ANH, a raíz de una conferencia de prensa, han admitido que no hay divisas en el país para poder abastecer el 100% a diferentes sectores con estos carburantes. ¿Era necesario llegar a este nivel? Es decir, ¿por qué recién se está reconociendo y está poniendo en preocupación a todos los bolivianos en un papel tan importante? Estamos en un 2025 electoral, pero se ha llegado a electoralizar absolutamente todos estos temas que tienen que tener de lado, por supuesto, para que obviamente haya un bienestar en nuestro país. Bueno, pienso y obviamente no creo que era necesario llegar a esa situación, y tampoco ha sido muy oportuno indicar esta coyuntura que está viviendo YPFB, indicando de que no tiene
dólares para importar, porque eso ha incidido en que el dólar paralelo suba de precio, porque si la principal empresa del país no tiene dólares, esta divisa se ha convertido en el bien más preciado después de los carburantes en la economía nacional. Por eso está entre 12 a 12.50 actualmente. Y en algunas partes del país, en frontera, llegados a 14 bolivianos. Pero, a ver, creo que tampoco era oportuno indicar esto porque se sabía de que YPFB no tenía la suficiente capacidad financiera para importar. Y eso, aunque se había tratado de tapar el sol con un dedo, creo que no ha sido lo más loable o inteligente inclusive porque eso también ha generado mucha especulación, incertidumbre y largas filas, ¿no? Y ha avivado que esto se convierta en un negocio redondo. ¿Por qué? Del 100% que importamos, un 40% se va precisamente al contrabando, actividades ilícitas y el uso en autos indocumentados. Y eso, pues, si se declara ahora de que no existe la cantidad suficiente para proveer de carburantes al país, ha hecho que también se vuelva una especie de mafia o un rubro hasta familiar, donde no sé cuántas personas habrán comprado en granel, en bidón, habrán recargado 2 o 3 veces, porque a los surtidores no les interesa a quién venden, sino cuánto lo hacen. Y eso ha generado de que haya comisos en todo el país de cantidades importantes de diésel y gasolina que iban a ser destinados al contrabando o a la venta pormenorizada entre 10, 15 y hasta 20 bolivianos el litro. Entonces, creo que es un problema grave que se tiene que solucionar. Está viéndose de que han llegado buques que se están cargando las cisternas correspondientes. Tal vez estemos entre un 70-80% de la provisión regular, pero a la gente ya se la metió en la cabeza que va a faltar a corto plazo, de que tienen que continuar haciendo las largas filas y que además no hay certidumbre, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Si una empresa no te da la certeza o la certidumbre de que te va a proveer, esto va a generar un círculo vicioso donde van a continuar las filas, va a haber una sobredemanda y obviamente que también muchos van a aprovechar para hacer negocio. Luis Fernando, el presidente aprobó el decreto supremo 5345 en la facultad para poder obtener las divisas y le da la opción a YPFB de poder obtenerlas, a la misma vez poder utilizar las criptomonedas. Pero esta decisión ayudaría en su gran magnitud para poder abastecer a diferentes sectores de carburantes. Se ha dado a conocer que parte de las 10 medidas que ha tomado el gobierno es de pasar de un 50% a un 80% de abastecimiento. Sin embargo, ¿esta decisión podría ayudar a Bolivia? Paulatinamente, las 10 medidas de la anterior semana, como el decreto que acabas de mencionar, son solamente coyunturales, son paliativos a una situación que requiere medidas estructurales, pero para eso se necesita, uno, dinero, tiempo y tener también una estabilidad política y social que en ese momento no la tiene, porque habría que tocar el tipo de cambio, había que reajustar o eliminar paulatinamente la subvención a los carburantes, y además tomar algunas medidas que aminoren también la gran presión inflacionaria que se ha acrecentado con eso de la falta de diésel y gasolina. Entonces, creo que esas medidas solamente regulan la demanda, no están garantizando la oferta porque la fórmula es simple. Hay dólares, hay carburantes y mientras no lo haya, va a ser difícil. Se está garantizando creo que por 20 días, pero ¿qué hacemos con el resto? O al menos hasta que lleguen las elecciones, que son en agosto de esa gestión. Además de que hay una coyuntura política muy estresante, como has mencionado, por el tema de las elecciones que se van a realizar en este año, y esa situación pues quita votos y resta su volumen o cuerpo electoral a un gobierno que está golpeado, creo que duramente por una coyuntura, porque cuando se toca el bolsillo de la gente a través de la inflación, o no se provee de algo que se cree que es un derecho, pagar un carburante subvencionado muy barato, la gente no perdona. Y de hecho cuando quiso Morales quitar la subvención en 2011, casi lo derrocan. En ese sentido creo que Bolivia solamente está preparado por el momento a medidas paliativas, no arreglan un tema estructural, pero para ello había que cambiar la política hidrocarburífera, mejorar la solvencia y liquidez del Estado y YPFB y eliminar o regular de una manera más estricta la subvención. Pero eso no va a hacer en ese momento porque generaría
mayor presión inflacionaria y además es, creo que, un momento muy difícil tratar de que un enfermo que está en terapia intensiva pueda caminar. Luis Entonces, Fernando. son soluciones momentáneas, recordando de que no hay dólares en el Banco Central, tampoco en el Sistema Financiero Nacional, se está optando con las criptomonedas, viendo también qué proveedores estarían interesados en trabajar con este activo virtual y además hay que ser realistas, eso también va a incrementar el gasto público, no solamente por la subvención, porque los criptoactivos están cotizados relativamente con el dólar paralelo, el cual está cerca a los 12 bolivianos, y eso va a significar mayor emisión de masa monetaria, es decir, de dinero, o mayor endeudamiento interno, principalmente para tratar de comprar criptoactivos y de esa manera, pues, adquirir carburantes, pero sabemos de que eso va a ser muy complicado. Bien, es importante, por supuesto, dar este tipo de soluciones, y son varios, porque el gobierno simplemente aseveró y culpó a la Asamblea Legislativa Plurinacional de no aprobar los créditos para tener las divisas y que ingrese el mismo y tener los carburantes. Pero es importante poder analizar desde un plano totalmente diferente y lanzar ese tipo de soluciones que se tiene a través de la experiencia y la economía. Luis Fernando, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar contigo. En otra oportunidad te convocamos para seguir hablando de temas coyunturales. Perfecto, el gusto es mío, Kerin, y les mando un gran saludo y espero que también la situación mejore, esperando que también, valga la redundancia, de que exista, además del tema político, un consenso democrático y político que también garantice las elecciones y dé mayor certidumbre a la población. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo a la distancia. Luis Fernando Romero, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, hablando acerca de este interrogante que todos nos hemos hecho en algún momento, porque faltan los carburantes en Bolivia. Pues un análisis del 2024 ha llevado a este 2025 y nosotros hemos querido precisamente ampliar la misma. Él mismo lo dijo. Ingreso de divisas, ingreso de dólares, abastecimiento de combustible. ¿Cómo se va a realizar? Usted escuchó esas posibles soluciones.